nada que no esté aquí. Defiendo solamente el arte de vivir. Mi derrota es tan solo una forma de resistir. Es un buen poema este para poner una canción detrás. Sentido por Ángel, de qué manera lo has leído y cómo de pronto comprendía el trabajo que Pedro Guerra y Ángel hicieron, ese respeto por la poesía y por la palabra que también he visto en otros, porque Joaquín es más poeta, pero por ejemplo Enrique Morente, sin ponerse a escribir, admiraba a los poetas, y tú al principio no escribías tampoco y al final has escrito canciones como Cosas que no quiero contarte, que están llenas de poesía, y eso ha venido no solo de la osadía de decir voy a escribir, sino de la admiración de gente a la que has leído, como Ángel González, ¿no? Estoy un trocito. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. ¿Lo conoces este? Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo, y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo en juego. Maravilloso, la verdad que... El río, o Vuelvo a Granada, después el pelotazo del Himno de la Alegría y cómo te ves de pronto pues pasando a un nivel donde sin darte cuenta te ves en Nueva York y una compañía de discos te lleva en limusina y digo, pero esto qué es, que se me viene encima, ¿no? O después la emoción de ver estadios llenos en esas primeras giras que se hacen en España en un campo de fútbol lleno, ¿no? Pues ya con Buenas noches, bienvenidos, Santa Lucía, etcétera. En toda esa trayectoria, ¿qué tema es el que más te impacta? Si tuvieras que quedarte con una canción... Eso te lo digo después de la publicidad. Es que claro, es que se está Luisito aquí tirando el rectoide, que tan jovencito, que la cara niño, y a mí. ¿De qué año es Vuelvo a Granada? Pues oye, te voy a decir exactamente 10 años después de que este tío naciera. Tenía yo 10 años. Tenía 10 años y para probarlo voy a leer un poema que se llama 1958 de Don Luis. Dice, las fechas no son números, o tal vez son los sueños matemáticos de números que sienten el tiempo sucedido. Cuando la cifra exacta llega al anochecer, cuando las rectas se mojan con la lluvia de diciembre y los cuadrados aman sus ambiguos recuerdos circulares, únicamente entonces se reúnen los números a la luz de una fecha metódica y humana, como la voz de un faro. Si es verdad que el tiempo navega por los rostros, también dejamos surcos en el agua del tiempo. Las fechas son un barco de papel sobre el río que cruza las ciudades. Nací muy de mañana a finales de un año con olor a tranvía, un olor amarillo como las flores del jardín que no tuvo la casa de mis padres. Quiso 1958 ser una reunión de números suicidas. Yo no voy a juzgarlos, ni siquiera en las magistraturas del amor, dispuestas por oficio a comprender los sueños más inútiles. El 1 del milenio pasó de mano en mano su barbarie, sus castillos feudales y el nocturno tropel de los caballos, hasta desembocar, por gracia de los cuerpos, en el ático humilde de 3 habitaciones, orientado al rumor de un automóvil y al sol de los inviernos de una ciudad con tejas provincianas. El 9 puso un siglo que se ennobleció su infierno hasta pisar la luna y humilló el
paraíso de su sabiduría con cámaras de gas. La muerte comprendió que estaba sola y no contó con Dios ni con los hombres para salvar el corazón humano de su difícil dignidad, la inevitable forma chita que hay debajo de un beso. El 5 de la década flotaba como un mástil en medio del Atlántico, un mástil roto en el que se dormían las uñas silenciosas de los supervivientes. Rodeados de aletas, de púlpitos, de sables, de oficinas aladas, aquel número 8 miraba hacia otra parte de la historia, buscaba caracolas en un suburbio de la luz y se encontró conmigo. Desde entonces procuro defender las noches en mi casa, los barcos sin bandera, los inviernos con sol y las dudas que acaban resolviéndose en la última página. Muy bueno. A vosotros que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de esta crisis, os pido caridad por un Dios en el que jamás he creído, por una justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo que no respeto, para que renunciéis a vuestra guerra. Yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí, como la luz amarga es parte del otoño. Y escribo, Dios, justicia, mundo. Y os pido caridad, y os lo suplico. Amén. Y cambiada a la hora de oír, por ejemplo, una canción de Miguel, o a la hora de leer un poema, por ejemplo, de Ángel o de Pablo Neruda. Y en ese sentido me parece que la cultura puede intervenir en la realidad y sobre todo puede acompañarnos en la realidad, aunque no sepamos transformar las cosas. Y yo creo que hay muy buena gente entre los intelectuales, entre los músicos, entre los artistas, entre los pintores, entre los jueces, y que muchas veces cometemos el error de perder la capacidad de admiración. Hay muy buena gente. Es verdad que a veces no es la gente más visible en el espectáculo de la realidad, porque los medios hacen más visibles otras cosas, pero cuando vivimos momentos de descrédito, tan importante es denunciar lo que no nos gusta, como no caer en el pesimismo, decir todo está mal, todo está perdido, perdiendo nosotros la capacidad de admiración, porque entonces somos incapaces de ver cosas que nos pueden acompañar mucho en la vida y nos pueden hacer pensar. Y a mí me parece que en este momento, en la música española, en la literatura española, en la política española, en el pensamiento español, hay mucha gente que puede ayudarnos a pensar y a cambiar las cosas. Yo sí creo que la cultura es fundamental como equipaje de la gente que no quiere renunciar a transformar las sociedades que no